La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Comienza el principio del fin para el Imperio Romano. Las incursiones de pueblos bárbaros se hicieron cada vez más frecuentes y cruentas, y sus consecuencias cada vez más negativas para el poder de Roma. Poco a poco estos pueblos irán conquistando territorios e instalándose en ellos de manera permanente, creando sus propios estados nacionales. Es la Edad Media un periodo histórico muy distinto a la del Imperio Romano. Es la época oscura para la humanidad y la cultura en general. La cultura desaparece de las ciudades y se refugia en los monasterios. Todo lo relacionado con la fabricación de libros tiene lugar entre sus muros. Fabricación del papel, escritura, miniaturización, encuadernación. Se adopta el latín como idioma del cristianismo a través de la escritura uncial, tipo de escritura en el que todo el texto se escribía en letras mayúsculas, de uso común entre los siglos III y VII, principalmente por los escribas latinos y griegos. En los scriptorium de los monasterios, los copistas trabajaban en la redacción de los diferentes textos sagrados. Generalmente el copista, llamado amanuense, no escribía sobre una mesa o pupitre, sino sobre sus propias rodillas, apoyado en una tabla. Los trabajos así realizados tenían como principal cualidad que fuese una escritura homogénea. Así, muchos copistas tendían a escribir cuidadosamente el mismo tipo de caligrafía párrafo por párrafo. En sentido literal, el scriptorium es definido como el lugar destinado a la escritura, que comúnmente se refiere al lugar, habitación o cámara que en la Europa medieval se destinaba para la copia de manuscritos por los monjes escribas. Así la uncial se convertirá en la escritura románica por excelencia, convirtiéndose, gracias a la pureza y robustez de sus líneas, la suavidad y redondez de sus formas, en una perfecta integración con el contexto artístico del momento. Las escrituras precarolinas. Como antecedente a la escritura carolina, se encontraba la merovingia o franca, nombre que proviene por haberse usado durante la dinastía que tomó el nombre del rey Merebeo, fundador de la monarquía franca en las Galias. Se dio en los siglos VI y VII. Es una letra extremadamente cursiva, enmarañada, confusa y llena de ligaduras. La longobarda o norte italiana estuvo vigente fundamentalmente en los siglos VII y VIII. A diferencia de la anterior, es un trazo sencillo, sin complicaciones cursivas. Su característica principal es la quebradura de las letras, que llegó a acentuarse tanto que a veces se confunde con la gótica. La visigótica o mozárabe aparece en la península ibérica durante los siglos VIII al XII. Fue una época de intensa actividad cultural, por lo que aparece en numerosos objetos visigóticos. La escritura benvetana apareció en el sur de Italia, nombre que proviene del ducado de Benavente. Su trazado es limpio y elegante, y se aplicó tanto a códices como a documentos públicos y particulares. La insular viene del vocablo insula, isla, escritura utilizada en las Islas Británicas e Irlanda. Se la ha conocido como irlandesa, sajónica o británica. No son pueblos bárbaros que invadieron territorios romanos, sino pueblos autóctonos que asimilaron parte de la cultura romana. No hay que olvidar que la colonización romana de estas islas fue superficial, sin imponer siquiera su lengua, el latín. Precisamente en Luxeuil, al norte de Francia, se produjeron manuscritos que implantaron nuevas formas de escritura sumamente influyentes en Francia e Italia.
además de los cambios de tipografía realizados por impulsos de los irlandeses, introdujeron el uso de las abreviaturas como forma de decoración de los textos y no como un medio para ahorrar espacio. Sin duda, la ilustración de los manuscritos alcanzó un grado superior en Irlanda primero y después en el resto de Europa. Son notables, por ejemplo, los motivos decorativos y simbólicos que ornamentaban los evangelios. En estos es común ver una miniatura de Cristo rodeada de los animales adjudicados a cada uno de los evangelistas. De igual forma nació la escritura carolina. Esta escritura, derivada de la merovingia, caracterizada por el uso de letras minúsculas con forma de bastón, evocaba a la escritura románica. Nace para devolver a Europa la unidad gráfica que había perdido con las escrituras nacionales. Surgida en los últimos decenios del siglo VIII, la escritura carolingia sustituyó a las minúsculas en los países francos, la Italia nórdica y central, en Alemania y en Suiza, difundiéndose posteriormente a Inglaterra y a España. La minúscula carolingia era clara y uniforme, con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo legible. Las letras capitales claras y los espacios entre palabras se convirtieron en estándares en la minúscula carolingia, resultado de la unificación pretendida por Carlomagno. Hasta comienzos del siglo IX, los documentos son elaborados con escritura carolina, que será desplazada por la gótica en el siglo XII. A pesar de ello, la escritura carolingia después parecía tan clásica a los humanistas del principio del Renacimiento que tomaron esos manuscritos carolingios como los romanos originales y modelaron su letra renacentista sobre la carolingia, y así pasó a los impresores de libros del siglo XV. De este modo, la minúscula carolingia es la base de nuestras tipografías modernas. En los siglos XII y XIII se observa el paso de la escritura carolina a la que quizás sea la más representativa del medioevo, la escritura gótica, cuyos rasgos son más reducidos y en la que destaca la diferencia entre trazos finos y gruesos, creando así un tipo sumamente anguloso y susceptible de decoración. También la Reforma carolina introdujo cambios en el arte de la ilustración de textos. De esta forma, comienzan a utilizarse imágenes de plantas y grecas para decorar los márgenes de los textos. Más tarde, en el siglo XIII, se hace frecuente el uso de motivos bizantinos ricos en curvas. En el siglo IV, tribus godas, llegadas al Mar Negro desde la lejana Suecia, penetraron en Capadocia, donde hicieron como prisionero a Úlfilas, obispo arriano y erudito que inventó un alfabeto para dar forma escrita a la lengua que aquel pueblo hablaba, sobre todo para traducir la Biblia. Úlfilas fue, en definitiva, responsable de que muchos siglos después los godos pasaran a la historia por haber dado nombre a uno de los períodos artísticos más brillantes de la historia europea, el gótico. A lo largo de varias generaciones, la minúscula carolina fue convirtiéndose en una escritura llena de puntas, ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir y que podía comprimirse a voluntad. Se llamó Carolina tardía o gótica temprana. El ciclo gráfico gótico no supone una ruptura con el alfabeto carolino. Se trataba más bien de una serie de tendencias, también procedentes de Francia, que gradualmente transforman los signos alfabéticos proporcionando un nuevo aspecto de escritura. Son típicos de este nuevo estilo el fuerte contraste entre los rasgos gruesos y los finos que provoca un aspecto anguloso de las letras. Las líneas de alzada y caída de las letras que se salen notablemente de la línea de escritura o el gusto por inclinar la letra hacia la izquierda. Las nuevas condiciones de esta escritura se deben principalmente al elemento escriptorio, la pluma de ave a la que se le dio un tajo o corte especial en forma oblicua hacia la izquierda. Hubo numerosas variantes, casi tantas como scriptoriums. Hay muy diversas clasificaciones según los distintos estilos de esta escritura. Una de ellas
la divide en textualis, rotunda, schwabaja y fractur. A finales del siglo XII, los copistas laicos que colaboraban con los monjes se fueron organizando en talleres y en gremios. Hasta entonces, los libros habían sido obras de lujo que solo iban dirigidos a una minoría, la nobleza y el clero. Ahora, la burguesía iba a tener acceso a la literatura. Se creó una demanda tan grande que los artesanos no podían satisfacerla. Solo el invento de la imprenta permitirá a finales del siglo XV satisfacer esta nueva necesidad. La imprenta supuso el renacimiento del comercio del libro en Europa. Desde el principio, se reconoció que la imprenta había abaratado el libro notablemente y facilitara la difusión de libros en un marco geográfico más amplio y periodos de tiempo más cortos.